Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 40. Estamos en la recta final de esta serie de Cosmovisión, la fe que vence al mundo. Y estamos en el último paso del método histórico redentivo: creación, caída, restauración y consumación. Estamos en esa parte de la consumación y hoy nos corresponde hablar sobre la glorificación. Juan capítulo 11, versículo 40 dice: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor Jesús en esta oportunidad nos presenta una pregunta relacionada con el tema de la gloria. ¿Sí? ¿Verás la gloria de Dios? Y ese es el título que yo le he puesto hoy a la enseñanza para poder reflexionar sobre el tema de la glorificación. Nosotros tenemos muchísimas doctrinas en la Escritura. Y todas las doctrinas de la gracia que hemos estudiado y que hemos conocido se relacionan directamente con nuestro Dios. Es muy probable que algunos de nosotros pensemos que la redención se relaciona con Dios o la justificación, pero que la glorificación tiene un impacto directo sobre nosotros. Es decir, que la glorificación sería como casi una doctrina que descansa en nosotros, porque es en el creyente donde se va a ver reflejada la glorificación. Es en el creyente donde se va a ver reflejada la gloria de Dios o la grandeza, la plenitud de la redención obrada desde la eternidad. Pero yo quiero que nosotros desarrollemos en esta mañana el tema de la glorificación, no centrado en el beneficio nuestro, sino centrado en la gloria de Dios. En nuestro catecismo histórico, la primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y ya todos sabemos la respuesta. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre o para siempre. En ese sentido, nosotros debemos estudiar en esta mañana ¿qué significa la palabra gloria? Una de las palabras más difíciles en la Biblia para definir es la palabra gloria. ¿Sí? Es uno de los términos más difíciles. Puede significar distinción, puede significar honor, puede significar belleza, brillantez, algo radiante, algo honorífico, puede significar justicia también, puede significar benevolencia. Hay muchos significados en este término. La Biblia desde el comienzo de la revelación nos habla de la gloria y de la gloria de Dios, y habla de aspectos del carácter de Dios relacionados con la gloria. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, que todo lo que hagamos o dejemos de hacer debe estar encaminado a la gloria de Dios, que sea que comamos o sea que bebamos, debe estar encaminado a la gloria de Dios. En ese sentido, la razón principal o el objetivo de la creación de Dios para el hombre y para toda su creación es la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Dios no creó nada que no redunde para su gloria. Todo lo que Él hizo y lo que Él ha determinado contribuye para la gloria de Dios. La Biblia dice: Dios creó al hombre para que le diera gloria. Sin embargo, el hombre se envaneció en su propio razonamiento y en lugar de darle gloria a Dios, ¿qué dice la Biblia? Le dio gloria a las criaturas antes que al Creador. Se envaneció en sus propios razonamientos, se olvidó de Dios, abandonó el propósito principal de su existencia y comenzó a amar más la propia gloria y la gloria para los demás y no la gloria de Dios. Esa es una de las razones del pecado o una de las connotaciones del pecado. La Biblia nos ordena no vanagloriarnos. La vanagloria es un pecado, ¿cierto? Es cuando yo recibo la gloria para mí mismo, recibo el honor y pienso que eso es real. En ese sentido es uno de los pecados con los cuales todos nosotros los seres humanos luchamos. Con muchísima facilidad alguien nos hace un halago o un reconocimiento y nosotros lo recibimos como real. Y comenzamos a decir: sí, eso es verdad. Yo también creo eso que acabaron de decir de mí. Yo también recibo eso y lo tomo como una verdad y comienzo a recibir la gloria para mí. La Biblia dice: toda la gloria es para Dios. En varias oportunidades en la historia bíblica hubo hombres que se postraron ante ángeles para intentar reconocer o agradecer el mensaje que habían recibido. ¿Y ustedes recuerdan lo que estos ángeles les dijeron? No se postre ante nosotros, porque nosotros no somos dignos de gloria. Adora a Dios, porque solo a Dios se debe dar la gloria. Si nosotros somos honestos, queridos hermanos, nos damos cuenta que nosotros amamos muchísimo la gloria.
A nosotros nos encanta muchísimo ser el centro de atención, queremos llamar la atención con lo que decimos o hacemos y nos gusta que nos halaguen. A nosotros nos gusta que que hablen bien de nosotros. De hecho, el humanismo, todo el humanismo está basado en la gloria humana. La autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, la autodeterminación, todos esos autos están centrados en lo que yo quiero que piensen de mí y cómo me alegra o me halaga que las personas hablen bien de mí. Ahora, no estoy diciendo que no debemos rechazar o que debemos rechazar cuando alguien habla bien de nosotros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si alguien habla bien de nosotros, ¿qué debemos hacer con ese halago que recibimos? Dirigirlo a Dios. Si alguien habla bien de mí y tiene un concepto favorable de mí, ¿yo qué debo decir? Gracias a Dios. Ese concepto que alguien tiene de mí, de alguna enseñanza o de alguna actitud mía, si eso es verdad y eso es real, que está en mí, no está en mí por mí mismo, está en mí gracias a Dios. Si alguien habla bien de nuestros hijos, nosotros no debemos decir, sí, es que yo lo he educado muy bien. Es que, bueno, tiene un buen papá, una buena mamá y por eso tenemos buenos hijos. Si alguien habla bien de nuestros hijos, ¿qué debemos decir? Gracias a Dios que tenemos esos hijos y que las personas reciben ese concepto de nuestros hijos o nos dan ese concepto. En ese sentido, la Biblia nos dice que un pecado grave del ser humano es recibir la gloria para sí mismo. Es pretender o presumir brillar con luz propia cuando no tenemos luz propia y no descansar en la gloria de Dios. La glorificación es una doctrina central en la Escritura y central en la doctrina nuestra. De hecho, la glorificación es la última doctrina dentro del conjunto de doctrinas de la gracia. ¿Recuerdan cuáles son las doctrinas de la gracia? La elección, el llamamiento eficaz, la regeneración, la fe, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Las doctrinas de la gracia terminan o cierran con la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Alguien pudiera decir la glorificación es cuando somos transformados a la imagen del Señor y veremos a Dios en plenitud. Alguien puede decir la glorificación es cuando ya nuestros cuerpos sean diferentes y no estemos limitados por tiempo y espacio. Alguien puede pensar que la glorificación o el centro de ella tiene que ver con que nuestros cuerpos ya no se envejecerán y no habrá sufrimiento y no habrá dolor. Es probable que nosotros pensemos que todo eso es en la síntesis de la doctrina de la glorificación, es decir, el beneficio que yo recibo. Queridos hermanos, nosotros hemos procurado y rogamos a Dios que nos ayude para que todas las doctrinas de la Escritura no se centren en el beneficio, sino que se centren en la gloria de Dios. Si usted define una doctrina, la entiende y la disfruta en el sentido del beneficio, usted no ha entendido correctamente la doctrina. Si nosotros decimos la glorificación es que mi cuerpo será transformado, aleluya, usted no ha entendido la doctrina de la glorificación. Porque ese es un aspecto de la doctrina, pero no es el centro de la doctrina. Si usted dice es que la doctrina de la glorificación significa que veré a Jesús cara a cara, y estoy maravillado de eso. Eso es una verdad, pero no es el centro de la doctrina de la glorificación. Entonces, ¿cuál es el centro de la doctrina? ¿Cuál es la razón de ser de la doctrina de la glorificación? ¿Cuál es el propósito de esta doctrina? Y yo quiero llevarles a pensar y que juntos meditemos en la palabra para que entendamos. Queridos hermanos, el centro de la doctrina, la razón de ser de la doctrina de la glorificación es Jesucristo. No hay otro centro, no hay otra razón de ser, no hay otro objetivo en esta doctrina, sino la gloria de Cristo. La glorificación se define como la gloria plena y absoluta de Cristo que todos los creyentes podremos contemplar por la eternidad. Que todos los salvos elegidos por gracia disfrutaremos plena y absolutamente de la gloria de Cristo, que ahora solamente tenemos las arras, solo tenemos una pequeña parte, tenemos el ya pero todavía no. La Escritura dice disfrutaremos en plenitud de la gloria de Cristo. Ahora quiero que miremos la doctrina de la glorificación en tres momentos. El primer momento tiene que ver con la justificación y la regeneración. Es decir, el primer momento tiene que ver con el pecado y con la fe que Dios nos ha dado para creer en Él. ¿Verás la gloria de Dios? ¿Cómo nosotros sabemos si una persona puede ver la gloria de Dios? Jesús le pregunta, ¿cierto? A Marta y a María.
verás, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Cómo sabemos si una persona puede ver la gloria de Dios? En primer lugar, porque ha sido justificado y regenerado por gracia. Esa es la primera razón o el primer eslabón en el entendimiento de la doctrina de la glorificación. Dios diseñó todo para su propia gloria, pero el hombre cayó en pecado. Y como cayó en pecado, se constituyó enemigo de Dios, esclavo de sus delitos y pecados y muerto espiritualmente en absoluto para con Dios. Muerto totalmente. Dios, en su infinito propósito y bondad desde la eternidad, envió a Jesucristo en el cumplimiento del tiempo. Dice la Biblia que lo envió para morir, para derramar su sangre y para perdonar los pecados de su pueblo. Jesucristo murió. Es un hecho comprobado por la Escritura y por la historia. Es un hecho comprobado por los creyentes. Una vez Jesucristo murió, nos hizo lo que llama la doctrina el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz y la gracia irresistible vinieron a los creyentes. Ha estado llegando a todos los elegidos, de tal manera que cuando Dios nos ha llamado eficazmente, ninguno de los elegidos puede resistir el llamado de Dios. Y ustedes pueden estar meditando allí en sus asientos y pensando en qué momento Dios me llamó eficazmente al arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo decir que soy hijo de Dios? Y el primer momento, o el primer paso para usted decir yo soy hijo de Dios, o la primera verdad, es que Dios le reveló el Evangelio por el Espíritu Santo y que usted pudo creer en él. ¿Por qué era necesario creer en el Evangelio? Porque usted y yo estábamos esclavos en delitos y pecados. El primer momento de gloria de Dios para nosotros se constituye en la regeneración. Es el momento glorioso inicial que abre las puertas en términos prácticos para que ustedes y yo disfrutemos de la salvación. Si usted pudo creer un día el Evangelio, si usted pudo recibir ese llamado con arrepentimiento y con fe, usted lo que puede decir es yo vi la gloria de Dios. Yo vi la gloria de Dios porque estando muerto en delitos y pecados, Él me perdonó. Porque estando esclavo y enemigo de Dios, Él tuvo misericordia de mí. Porque estando condenado por las consecuencias naturales de mis pecados, Él me resplandeció con la luz del Evangelio. Eso es glorioso. Ustedes y yo tenemos que comprender que la gloria de Dios o la glorificación se ha mostrado en el tiempo, en el primer paso que se llama creer el Evangelio. La justificación abre las puertas para nosotros comprender la gloria de Dios. Y todos los creyentes en cualquier lugar del mundo pueden dar testimonio de que ya fueron sellados con el sello de garantía que es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todos los creyentes que han recibido la fe para creer en Cristo han recibido el Espíritu Santo como garantía. ¿Tienen ustedes el Espíritu Santo? Si ustedes han recibido el Espíritu Santo como garantía de la fe, como garantía de que ustedes han pasado de muerte a vida, eso es glorioso para nosotros. Pero no como beneficio, sino como la manifestación maravillosa del actuar de Cristo a favor de su pueblo. El primer aspecto de la gloria de Dios que ya hemos visto los creyentes es poder creer en el Evangelio. Porque siendo nosotros esclavos y teniendo razonamientos entorpecidos, Jesucristo nos mostró su Evangelio y nos declaró justos por gracia. La justificación se define como un acto de la libre gracia de Dios, a través de la cual Él declara a aquellos que son culpables, los declara justos delante del Padre. La justificación es una declaración legal, una declaración forense, judicial, de que siendo pecadores y siendo culpables de condenación eterna, hemos sido declarados totalmente justos frente a Dios. ¿Eso no es glorioso? Ustedes y yo merecemos la muerte. Hemos merecido la muerte por nuestra condición pecaminosa, por nuestra maldad, por nuestra vanagloria, por nuestro carácter alejado de Dios, porque nosotros queremos ser el centro en la adoración. Pero el Señor nos mostró a Jesucristo. Envió a Jesucristo nacido de mujer, nos dio el Evangelio y nos dio la fe y el arrepentimiento para poder creer en Él. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Si usted no entiende eso, usted no va a poder seguir entendiendo el tema de la glorificación. Pero si usted entiende que poder creer, que poder ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio
eso es glorioso, usted podrá disfrutar de los otros aspectos que harán cada vez más plena la gloria de Dios. Ahora, en el arrepentimiento y en la fe, ¿quién recibe la gloria? ¿El que cree o el que da la fe para creer? En el arrepentimiento y en la fe, ¿quién recibe la gloria? ¿El que persevera o aquel que llama eficazmente? En el arrepentimiento y en la regeneración, ¿quién recibe la gloria? ¿El pecador que ha pasado de muerte a vida o aquel que determinó desde la eternidad ese cambio de estado y de condición? En ese sentido, podemos decir que la justificación y la regeneración es un acto de la libre gracia de Dios para la gloria de Dios, en la cual nosotros hemos sido beneficiados por gracia, pero no somos el centro del propósito, sino somos el resultado del propósito, porque todo el centro es Cristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Algunos teólogos han llamado a esta serie de términos o de conceptos la cadena de oro, o la cadena irrompible de oro, y relacionan toda la doctrina de la gracia como si fuera una cadena eslabonada que no puede ser separada. Todos los términos que son presentados aquí, que son acciones de Dios, que son determinaciones de Dios, que son presentadas aquí como acciones sustantivas de Dios que Él realiza, están presentadas todas con una relación interdependiente, pero todas ejecutadas. Si ustedes miran estas acciones, todas están terminadas. A los que antes predestinó, llamó, justificó y también glorificó. ¿Por qué el término de la glorificación en este momento aparece como una acción acabada de parte de Dios? Nosotros diríamos, bueno, es que la glorificación es a futuro, entonces no debe estar terminada, porque si es a futuro, sería los glorificaré, ¿cierto? Pero no diría los glorificó. ¿Por qué la palabra de Dios en el contexto de las doctrinas de la gracia las presenta como acciones terminadas, acciones perfectas, ejecutadas? Porque descansan en Dios. Si descansaran en algún aspecto en nosotros, no serían acciones terminadas, serían acciones que posiblemente no se puedan terminar. Pero cuando la palabra dice a los que también llamó, lo justificó, y a los que justificó también los glorificó, acción terminada, sellada, completa, lo que está diciendo es la glorificación es la acción de Dios de darse a conocer. Y Dios se va a dar a conocer y va a cumplir el objetivo. Lo ha cumplido y lo cumplirá, porque el propósito de la glorificación no es el beneficio para nosotros, el propósito de la glorificación es la gloria de Dios y la gloria del Cordero que desde la eternidad fue destinado. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y luego en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 2 al 5, dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo como garantía. El Espíritu Santo es garantía de la gloria de Dios obrando en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo es seguridad inequívoca de que Dios comenzó una obra y la perfeccionará, según dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Queridos hermanos, ¿cuál es el primer aspecto de la doctrina de la glorificación? ¿Saben cuál es el primer aspecto? Que usted y yo somos pecadores. Ese es el primer aspecto,
que da entendimiento y comprensión para nosotros sobre la glorificación. El primer aspecto, usted y yo somos pecadores y solo hay esperanza en Jesucristo. Es decir, la glorificación se relaciona de manera directa con el Evangelio, se relaciona de manera directa con nuestra incapacidad. Usted y yo somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos mostró su gloria enviando a Jesucristo y dándonos fe y produciendo arrepentimiento en nosotros. ¿Pueden creer eso? Ustedes están viendo la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Y alguien o todos nosotros pudiéramos decir, yo ya vi la gloria de Dios, porque estando muerto en delitos y pecados, ahora estoy vivo y tengo fe, tengo la fe del Evangelio. Yo ya vi la gloria de Dios porque siendo destituido por la condición propia de mi pecado, Dios ha tenido misericordia de mí. Yo ya he visto la gloria de Dios porque estando ajeno a la voluntad de Dios, ahora disfruto de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. El primer aspecto para poder entender la gloria de Dios es comprender que somos pecadores y que hemos podido creer al Evangelio solo por Jesucristo. El segundo aspecto relacionado con la gloria de Dios tiene que ver con el sufrimiento y la santificación. ¿Verás la gloria de Dios? A aquellos que Dios llamó, los guardará para que perseveren hasta el final. Ese proceso de ser guardados hasta el final tiene dos connotaciones. Uno, sufrimiento. Durante toda la vida cristiana, dice la Biblia que Dios nos ha llamado para padecer, para sufrir, para enfrentar serias confrontaciones en nuestra vida acorde a la fe. Pero también esa vida cristiana implica un propósito. El propósito es santificación. Aquel que nos regeneró es aquel que nos santifica. Aquel que nos justificó es aquel que obra y persevera en el creyente hasta el final. En ese sentido vamos a hablar de una segunda doctrina y es la doctrina de la salvación. Primero, la doctrina del pecado. Somos pecadores y la gloria de Dios es que siendo pecadores destituidos, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, el segundo aspecto de la gloria de Dios mostrada en nosotros es que Él persevere en nosotros. Es decir, que una vez nos da la fe para creer, Él persevera en nosotros y nos sostiene hasta el final. Y eso es glorioso. No glorioso como beneficio, glorioso como expresión honorífica, sublime del carácter de Dios, que siendo nosotros malos y pecadores, Él quiera vivir en nosotros y persevere hasta el final. ¿No es eso maravilloso? Dice la Biblia que teniendo o siendo nosotros vasos de barro, Él ha querido depositar su gloria maravillosa en nuestra vida. La glorificación, queridos hermanos, implica la santificación del creyente, implica la perfección moral, implica el consuelo de saber que en medio de las diversas circunstancias que nosotros afrontamos, Dios está obrando, purificando nuestras conciencias y llevándonos a su fiel propósito, a su pleno propósito. La santificación significa entonces que Dios, por Jesucristo, a través de su palabra y su espíritu, está aplicando su palabra en nosotros para llevarnos a ser semejantes a Jesucristo. Pablo dice, yo gimo y oro por ustedes para que Cristo sea formado en ustedes y para que la imagen perfecta de Jesucristo sea plena y sea evidente en ustedes. En ese sentido podemos decir que la santificación significa que moriremos al pecado para vivir para Dios. Y eso es glorioso. Ustedes y yo no podemos mortificar el pecado. Nosotros hacemos todo lo contrario. Si somos honestos frente a Dios y frente a la realidad que vivimos, tenemos que decir que nosotros no mortificamos el pecado. Nosotros hacemos lo contrario, proveemos para el pecado. Nosotros pecamos y ocultamos nuestro pecado. Nosotros pecamos y nos deleitamos en nuestro pecado. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta condición de pecado? Si nosotros somos honestos frente a Dios, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros, por voluntad propia, estamos interesados en nuestra santidad. Que ninguno de nosotros, por iniciativa propia, procuramos y propiciamos espacios de santidad. Pero ¿saben cuál es la verdad maravillosa? Dios es fiel. Y Dios que es fiel y que es santo y perfecto, Él por iniciativa propia, por voluntad soberana, ha determinado la santidad nuestra. Ustedes y yo no queremos la santidad, pero ¿qué hace Dios?
obra santidad en nosotros. Nos lleva, nos forza, nos dirige, nos encamina por su palabra, por las diversas circunstancias para que nosotros seamos santificados. Si ustedes evalúan su vida, ustedes pueden decir: Dios ha usado este medio o esta circunstancia para llevarme al arrepentimiento. ¿Cuáles son esos medios? A veces es la enfermedad, a veces son las escaseces, las pruebas, a veces es la muerte, a veces son diversas circunstancias de conflictos en diferentes áreas, pero todos esos recursos son provisiones de Dios para producir santidad en nuestro ser. ¿Quién quiere sufrimiento? Ninguno. Todos le huimos al dolor y al sufrimiento, pero Dios provee el sufrimiento con un propósito: su gloria. La gloria de Él en medio de nuestro sufrimiento. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, tiene que ser humillado. Y en la medida en que nuestro cuerpo es humillado, Dios está obrando libertad, limpieza y está quitándonos la esclavitud de la corrupción. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Yo les pregunto, si ustedes o yo morimos hoy, ¿podemos ver al Señor? Si ustedes evalúan su vida de santidad, si ustedes evalúan su comportamiento, ustedes pueden decir: si yo muero hoy, ¿veo al Señor? Si ustedes evalúan su semana, ustedes pueden decir: yo esta semana he pasado en limpio y entonces si muriera hoy, ¿puedo ver al Señor? La respuesta es no, no hemos pasado en limpio, ni ayer, ni hoy, ni mañana, porque somos pecadores y porque nosotros propiciamos espacios para nuestro pecado. ¿Cuál es nuestra única esperanza tanto en la vida como en la muerte? Jesucristo. Es nuestra única esperanza, nuestra garantía segura, que si morimos hoy, pese a no ser santos en nuestra propia condición real, lo somos por determinación divina y lo somos por posición en Cristo Jesús. La santidad que Cristo ha obrado para nosotros como un estado es la garantía segura de nuestra salvación. Y eso es glorioso. Lo glorioso es que siendo nosotros creyentes, pero que todavía no estamos en santidad, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Eso es glorioso. Ustedes se imaginan qué pasaría, como enseñan en algunas doctrinas, que si obramos mal, el Espíritu Santo se va de nosotros. ¿Qué acontecería si todos los días obramos mal? Si todos los días pecamos, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo se va y no actúa y no cumple el propósito? No habría esperanza para nosotros. ¿Cuál es la verdad gloriosa del Evangelio? Que pese a nuestras maldades y a las consecuencias que sumamos por ellas, el Espíritu Santo permanece en nosotros. No se frustra, no se cansa, no sufre decepción con nosotros, porque el Espíritu de Dios es santo y es garantía de salvación y de santificación para nosotros. ¿Cuántos sufrimientos tendremos que pasar? Probablemente muchos más. Probablemente muchas consecuencias difíciles, probablemente muchos impases por nuestros pecados deliberados, pero de una cosa estamos seguros: aquel que comenzó la obra, la perfeccionará. El Espíritu de Dios permanece y mora en el creyente y lo llevará cada día a ser semejante a Cristo Jesús. Y esa es la gloria de la doctrina. La gloria de la doctrina es que Cristo persevera en nosotros y nos lleva hasta el final en victoria. No importa las condiciones, no importa las realidades que nosotros afrontemos. Una vez Él nos ha dado la fe verdadera, su Espíritu mora en nosotros y nos llevará a la victoria. Ahora, eso no significa que nosotros podamos abrazar el pecado y convivir con él. Eso no significa que sea una licencia abierta para pecar, porque es contradictorio en razón de que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente y es un Espíritu Santo. Siendo que el Espíritu de Dios es santo, ¿qué obrará en el creyente? Santidad. Siendo que el Espíritu de Dios es santo, ¿a qué encaminará al creyente aún en medio del sufrimiento? A la santidad, a la limpieza, a apartarse del pecado y a vivir consagrándose cada día para Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 12 al 14. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Es necesario el sufrimiento como provisión de Dios para la santificación? Sí, y eso es glorioso de parte de Dios. Eso es gloria de Dios en nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 11. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El sufrimiento, las circunstancias, las vicisitudes de la vida son provisiones de Dios para que se muestre su gloria en medio de nosotros. Es necesario los sufrimientos. Los sufrimientos hacen parte de la gloria de Dios en el creyente. Primera de Corintios 15, 50 al 54. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es necesario que esto corruptible, no solo nuestra carne, nuestra materia, sino también nuestra pecaminosidad, sea cambiada o sea limpiada por la obra perfecta de Jesucristo para que podamos ver la gloria de Dios. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Tengo por cierto que todas las aflicciones que ustedes y yo pasamos no son comparables con lo que está por venir. La perseverancia, la santificación, usando el Señor la provisión del sufrimiento, es un recurso maravilloso. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Habla la Biblia de la gloria de Dios. Habla la Biblia de la gloria de Cristo obrando en el creyente para su perseverancia hasta el final. Y luego en 1 de Corintios 15, 36 al 38 dice así: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es necesario morir. ¿A qué estamos muriendo los creyentes todos los días? Al pecado, a nuestra vida de egoísmo, de orgullo, de vanagloria. Estamos muriendo todos los días a nuestra vida de autosuficiencia, de prepotencia. Dios está haciéndonos morir cada día, usando diversas circunstancias para que nosotros muramos, porque si el grano no cae y no muere, no hay vida, no hay esperanza. Luego en Romanos 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo usted sabe si es un creyente verdadero? ¿Es posible saberlo? La primera razón para usted saberlo es que Dios le dio la fe para creer. Que usted, siendo pecador destituido, sin gloria y sin oportunidad en sí mismo, el Señor se manifestó a través del Evangelio y le dio fe para creer. El segundo propósito o razón para saber que hemos pasado de muerte a vida es que el Espíritu Santo está en nosotros.
y nos da testimonio de que pertenecemos a Él. Y que en medio de todas las diversas situaciones nos sustenta, nos cuida y nos humilla, para que en medio de nuestra humillación la luz de Cristo brille con más fuerza y por supuesto la gloria de Cristo sea evidente. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Verás la gloria de Dios? ¿Cómo sabemos si una persona puede ver la gloria de Dios o no? Si ha podido creer, si está siendo humillado por el pecado y está siendo santificado, y en tercer lugar, si está con gozo aguardando la muerte o la resurrección. Muerte y resurrección nos llevan a otra verdad extraordinaria, la consumación del plan de Dios para nosotros. Y eso tiene que ver básicamente con la adoración. La adoración. El Señor nos va a mostrar su gloria, preparándonos para el momento de la muerte o de la resurrección. La Biblia habla de dos realidades que enfrentarán o enfrentaremos los creyentes ante la venida del Señor. La primera realidad es que los que hayan muerto serán resucitados. Y la otra realidad que enfrentarán otros es que los que no hayan muerto físicamente, que estén vivos a la venida del Señor, serán transformados. Esas dos realidades las afrontaremos los cristianos y eso es supremamente maravilloso y glorioso. La transformación de nuestro cuerpo o la resurrección. Los impíos también serán resucitados para enfrentarse a la ira de Dios. Pero la glorificación es una doctrina exclusiva para los creyentes. La glorificación no la disfrutarán o no la verán los incrédulos. ¿Por qué? Porque no han creído. Segundo, porque no están siendo santificados. Y tercero, porque no serán recibidos con la bienvenida que reciben los creyentes. Muerte y resurrección. Ese es el tercer aspecto de la gloria. Saben, queridos hermanos, muchos de nosotros le tenemos temor a la muerte. Si a usted le dijeran que hoy es el momento de su muerte, ¿usted qué haría? Estábamos estudiando hace un momento un poco sobre el tema de la confesión de los hermanos de Guanabara, cuando ellos al momento de morir, cuando se les dice tienen 24 horas de vida, escriban lo que quieran o redacten algo de lo que ustedes creen, ellos redactaron una confesión de fe histórica donde honra el nombre de Dios y donde pone en perspectiva el carácter de nuestro Dios en sus últimas 24 horas de vida. La historia nos muestra que muchos hombres de Dios ante el momento de la muerte fueron con gozo. La Biblia registra y la historia que algunos fueron a la muerte cantando alabanzas, entonando alabanzas, recitando credos, recitando salmos, adorando a nuestro Dios, totalmente preparados, abrazando a Dios. ¿Recuerdan cómo murió Esteban, el primer mártir de esa era cristiana? Dice la Biblia que levantó sus ojos al cielo y contempló a Dios y dio un discurso extraordinario. Y dice la Biblia que su rostro resplandecía como el de un ángel. ¿Cómo enfrentó o cómo enfrentaron los hombres, los mártires de Dios, el encuentro con el Señor a través de la muerte? La Biblia nos dice que fue con paz, con esperanza, con adoración, con gozo, en ningún momento con queja o con aflicción. Y esa es una excelente característica de un creyente que ha entendido la gloria de Dios. Frente al momento de la muerte, recibirá la muerte con alegría. ¿Cómo está usted preparándose para morir? Si hoy fuera su último día, ¿cuáles son los sentimientos que usted tiene? ¿O cuáles son los sentimientos que tiene? ¿O qué sería lo último que quisiera hacer? Es muy probable que alguien diga, bueno, ir a encontrarme con mi familia y abrazarlos. O darle las claves del banco y todas las tarjetas que tengo y el dinero ahorrado para que no se pierda. O es muy probable que yo por lo menos le pediría perdón a algunos que no les he pedido perdón. U otros dirían, bueno, me sentaría a comer lo que yo más quiero y a disfrutar y a estar feliz los últimos momentos de mi vida. ¿Qué hace un cristiano frente a la inminencia de la muerte? Ninguna de las anteriores. Un creyente ante el momento de la muerte adora a Dios y dice, Señor, estoy listo. ¿Recuerdan qué dijo el apóstol Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado la obra que me diste que hiciese. Solo me aguarda la corona de la vida que me está reservada para mí, no solo para mí, sino para todos los creyentes en aquel día.
Los creyentes que han nacido de nuevo ven el momento de la muerte, no como el momento definitivo de la angustia, sino como el momento de mayor gloria, porque termina la travesía en esta tierra, pasamos de muerte a vida y aguardamos únicamente la consumación. La muerte es uno de los momentos de mayor gloria para el creyente. La gloria de Dios se va a ver cuando los creyentes mueren, porque es el momento definitivo para aguardar la consumación y la transformación de sus cuerpos. Y es el momento para adorar. Dice la Biblia que los creyentes cuando mueren en Cristo mueren tranquilos, mueren abrazando, añorando, expectantes de la venida del Señor. Cuando uno lee Hebreos capítulo 11 y la Biblia nos muestra una lista larga de hombres de Dios del Antiguo Testamento, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte de ellos? Dice, todos ellos murieron abrazando, añorando, expectantes, aguardando al que había de venir. Es decir, murieron llenos de esperanza. La Biblia nos muestra la muerte de algunos de los patriarcas y fueron muertes gloriosas. Reunieron a sus hijos para darles bendiciones espirituales. Reunieron a su familia para darles la bendición patriarcal y para seguir adelante. ¿Cómo está usted preparándose para morir? ¿Está preparado? ¿O estamos tan amañados en esta vida que solo nos preparamos para vivir? La Biblia dice, si nosotros morimos los creyentes, pasaremos por la resurrección. Hay dos realidades que el apóstol Pablo dice, estoy en estrecho. Porque si yo tuviera que partir antes de que el Señor venga, pues me privo del privilegio de disfrutar y de predicar el Evangelio, pero voy a participar de un momento extraordinario al final de los tiempos, que es la resurrección de los creyentes. Los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarse con el Señor. Pero también Él dice, luego nosotros los que hayamos quedado y estemos cuando el Señor venga, no pasaremos por la resurrección. Pero ¿cuál otro evento maravilloso disfrutarán los creyentes? Que estén vivos cuando el Señor venga. Dice, sus cuerpos serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta final, nuestros cuerpos serán transformados y nos encontraremos con Él en el aire y así viviremos eternamente con el Señor. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso momentos finales extraordinarios y definitivos para la vida del creyente? El creyente está llamado, queridos hermanos, a estar preparado para morir, a estar listo para morir, a estar con cuentas saldadas o con cuentas cortas frente a su Dios. El cristiano que está con el Señor sabe que en cualquier momento va a morir, pero que no es un momento angustiante, sino que es un momento esperado, es un momento anunciado, es un momento profético, pero que ante la muerte nos preparamos para la resurrección. La resurrección es una doctrina que se ha negado a lo largo de la historia. Especialmente los filósofos griegos y los filósofos humanistas niegan la resurrección. El humanismo niega que haya resurrección. El humanismo dice, la vida termina con la muerte. Una vez uno muere, se acabó todo. Y no hay más después de la muerte. La filosofía humanista dice que la resurrección es como un mito, porque ellos más bien dicen que la vida es como una cárcel y que cuando uno muere, el alma se libera de la cárcel que es el cuerpo y que ¿por qué va a haber resurrección? Para el humanismo la resurrección es un engaño, pero para nosotros es una verdad eterna que no podemos negar. Jesucristo es las primicias de la resurrección. Y la Biblia dice que así como Cristo resucitó de manera maravillosa y gloriosa, los que han muerto en Cristo resucitarán para encontrarse con el Señor. ¿Ustedes se imaginan ese día, queridos hermanos? Esa mañana gloriosa, como dice el himno. Cuán gloriosa será la mañana cuando nos encontremos con nuestro Señor y tengamos la certeza y la esperanza segura de que realmente Él nos ha dado vida eterna y podemos disfrutar plenamente. Dice la Biblia, y lo dicen algunos signos históricos, no habrá llanto ni dolor, Él enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo y viviremos eternamente con Él. ¿No es eso lo que aguardamos nosotros?
¿No es eso para lo cual Dios nos está preparando y guardando? La glorificación tiene como consecuencia la destrucción total de la muerte. Dice la Biblia que el último enemigo que será vencido es la muerte. Y la muerte es vencida con la resurrección. Jesucristo vence la muerte, resucitando a todos, a los creyentes para ser transformados y ver su gloria, y a los incrédulos para su castigo eterno. Para ellos no hay gloria en la resurrección, para ellos solo hay condenación. Para la gloria es única y exclusivamente para los creyentes. Es la exaltación de la obra perfecta de Cristo. Es la meta suprema. Jesucristo venció, derrotó la muerte. Génesis capítulo 2 dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y capítulo 3, Adán y Eva comieron y murieron espiritualmente. Y vino la muerte también física y la muerte y el deterioro moral. Pero ¿qué es lo que va a hacer Jesucristo en el momento final? Dice la Biblia, vencerá la muerte. Y eso es glorioso, porque todos los enemigos serán vencidos. Todos los enemigos que se han levantado contra Dios y contra Cristo serán derrotados. Y la glorificación es la victoria plena y final de Jesucristo sobre la muerte, el último enemigo. Muchos creyentes han sido muertos por la persecución. Muchos seguirán siendo muertos por la persecución. Pero ¿saben cuál es nuestra esperanza? La muerte será vencida. Dice el apóstol Pablo, la muerte será sorbida en victoria. Y se sonará la trompeta y todos nos levantaremos. ¡Qué cosa más extraordinaria! No es una situación de ciencia ficción, como algunos lo quieren ver. Es una verdad eterna del Evangelio. Hay resurrección. Los que mueren en Cristo no mueren para siempre, sino hay esperanza para ellos. Y podemos encontrarnos con Jesucristo. ¿Cuál es la meta de Cristo en cuanto al plan de la redención? La consumación. La gloria plena y absoluta de Cristo. ¿Por qué Jesucristo se humilló hasta lo sumo? Para levantar un pueblo para sí y para que ese pueblo le adore por la eternidad. ¿Cuál es la meta de Jesucristo al venir a morir y a humillarse en esta tierra? Salvar un pueblo y que ese pueblo redimido por gracia le adore eternamente. Ustedes y yo, así como estamos, no podemos adorar eternamente, porque estamos en un cuerpo que se deteriora, porque estamos en una condición de pecado, porque estamos en una lucha constante, donde muchas veces damos más culto a nuestras propias pasiones que a nuestro Dios. Pero el Señor cumplirá la meta. La meta es, nos resucitará, nos transformará y seremos semejantes a Él en gloria. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y luego en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo? Cristo tiene un cuerpo glorioso porque Él venció la muerte y ascendió al cielo. Pero ustedes y yo no tenemos un cuerpo glorioso. Tenemos la gloria del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la gloria de la fe y la esperanza segura. Pero no tenemos un cuerpo glorioso. ¿Qué va a acontecer al final cuando suene la trompeta? Nuestro cuerpo será glorioso. No porque ese es el propósito en sí o el beneficio en sí, sino porque el propósito es que podamos adorar eternamente a nuestro Salvador. ¿Cómo Dios asegura que usted y yo le adoremos por la eternidad si tenemos un cuerpo corruptible? Nos dará un cuerpo incorruptible. No para que nos gloriemos de ese cuerpo, sino para que con ese cuerpo veamos la gloria de Dios y le adoremos eternamente. Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Sabe usted y yo qué vamos a hacer en el cielo? Algunos ponen o hacen el dibujo o grafican en su mente la idea de que vamos a estar como en unos tronos reinando y con servidores a nuestro alrededor.
¿sí? Es decir, vamos a lograr lo que nunca hemos logrado acá. Tener un trono y tener gente que nos sirva y que nos atienda y damos órdenes y todos van a estar corriendo para atendernos. Algunos dan la idea porque hay textos que dicen que reinaremos con Cristo. Entonces dicen, no, allá cada uno tendrá su trono y será un pequeño rey recibiendo todos los honores y los privilegios en el trono. Pero ¿saben qué dice Apocalipsis? ¿Qué hará usted y yo eternamente en el cielo? Serviremos. ¿Cómo adoraremos a nuestro Dios? Sirviendo. Por eso, aquí mientras estamos en la tierra, ¿en qué debemos entrenarnos? En servir. Si usted y yo no nos entrenamos aquí en la tierra en servir, lo más probable es que allá no lleguemos. Porque el entrenamiento que Dios hace para nosotros, para poder ir al cielo, es servir. Dios nos entrena para que sirvamos todo el tiempo aquí mientras estamos en esta tierra, unos a otros, sirviendo con amor, con abnegación, con gozo, con alegría, porque eternamente eso es lo que vamos a hacer. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego en Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué es la glorificación? Que Cristo nos ha redimido por gracia, eso es glorioso. Glorificación es que Cristo persevera en nosotros a través del Espíritu Santo. Y glorificación es que Cristo viene en la gloria del Padre con sus ángeles para redimir o para consumar la salvación de su pueblo. Eso es glorioso y eso es glorificación. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Recibiremos un cuerpo glorioso como el de Cristo, para poder adorarle eternamente y disfrutar de su gloria eterna. Segunda de Timoteo 2, 10 y 12 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Queridos hermanos, si este hecho de la gloria de Dios no influye en nuestros corazones, ustedes y yo estamos equivocados. Si el hecho de la gloria de Dios operada en la regeneración, si el hecho de la gloria de Dios por su Espíritu Santo obrada en la perseverancia de los santos, y si el hecho de la gloria de Dios obrada en la muerte y la resurrección de nuestro cuerpo no es entendido, lo más probable es que no disfrutemos de la gloria de Dios en la eternidad. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ustedes cuando tienen la idea o el propósito de ser sabios o ser santos, o ser fuertes, ¿lo hacen pensando en la gloria de Dios o pensando en sí mismos? Cuando nosotros decimos es que yo quiero hacer esto para Dios, ¿realmente es para Dios o es para ser vistos? ¿Ustedes recuerdan cuál fue uno de los graves pecados de los fariseos? Querían ser vistos por los hombres. Dice la Biblia que ellos hacían las cosas bien. Ellos ayunaban, ellos ofrendaban, eran serviciales con las viudas, ellos estaban atentos de muchas de las funciones, hacían largas oraciones, su vestido era decoroso, amaban los primeros lugares en las sinagogas, eran muy fieles en todos sus compromisos y deberes, diezmaban de todo lo que ganaban, eran excelentes. Si estuvieran entre nosotros, nosotros los recibiríamos como miembros con muchísima facilidad. Pasarían todas las entrevistas, todos los filtros, constantes, fieles, temerosos, generosos, espirituales. Pero Jesús, que conoce el corazón, ¿qué dice? Hipócritas, porque todo eso lo hacen
para ser vistos y ya tienen su recompensa. ¿Ellos podrán ver la gloria de Dios? ¿Los fariseos podrán ver la gloria de Dios? No, porque la Biblia dice, ya tienen su recompensa. Queridos hermanos, si Dios no obra en nuestro corazón, no hay esperanza para nosotros. Nuestra ciudadanía está en el cielo, pero solo Dios, por su perfecto propósito, puede obrar para llevarnos al cielo. Hay muchas actitudes de fariseos que nosotros tenemos. Si son solamente actitudes, rogamos a Dios que nos ayude y que obre su evangelio en nosotros. Pero si realmente somos fariseos, no vamos a heredar la vida eterna. Y no hay esa esperanza gloriosa de la resurrección. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego en 1 de Pedro 4:13 dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Todo eso tiene que ver con la gloria final que ha de manifestarse en nosotros los creyentes. Y Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estáis firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el motivo de gloria nuestra? Lo decíamos la semana pasada. ¿Qué le produce gloria a usted? Aquí nos da la respuesta correcta. El único motivo que usted y yo debemos tener legítimo de gloria es la esperanza de la gloria de Dios. Si tenemos otros aspectos o motivos de gloria, necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos si Dios tiene misericordia de nosotros. Y terminamos, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, por su infinito propósito y por su misma determinación, con la cual nos llamó a su gloria eterna, nos abre las puertas del reino de los cielos. Muchísimas personas juegan diciendo que es Pedro el que tiene las llaves del cielo y que si Pedro abre o no, que podemos entrar. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Quien abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es nuestro Señor Jesucristo. Quien tiene las llaves del reino y quien determina y determinó desde la eternidad la salvación nuestra o la condenación es nuestro Señor. Si usted recibe la bienvenida es porque Dios determinó eso. ¿Verás la gloria de Dios? ¿Estás preparado para ver la gloria de Dios en tu vida? De hecho, ¿ya estás viendo la gloria de Dios en tu vida, en tu familia? Al poder creer, al poder saber que eres sostenido por Dios y que Dios te está dirigiendo rápidamente hacia el final de la historia, que somos peregrinos en esta caminata, pero que vamos de la mano de nuestro Señor. Él va delante de nosotros. Si usted cree esto, si usted entiende esto, si el Espíritu Santo le ha dado fe para creer esto, con toda seguridad usted verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra y por recordarnos una vez más que somos pecadores y que solo hay esperanza en Jesucristo. Gracias por recordarnos una vez más que ninguno de nosotros decidió creer por su propia voluntad, sino que tú, estando nosotros muertos en delitos y pecados, enviaste a tu Hijo Jesucristo. Enviaste tu palabra a nosotros y tu palabra nos alcanzó. Más fuerte fuiste tú que nosotros. Nosotros corríamos en contravía, pero tú nos alcanzaste. Nosotros nos deleitábamos en el pecado, pero tú nos transformaste por el Evangelio. Nosotros, Señor, lo único que queríamos era nuestra propia gloria y nuestro propio placer. Pero tú nos humillaste, Señor, y nos sigues humillando por tu palabra, y sigues haciendo que tu gloria prevalezca en nuestro ser. Gracias por darnos fe para creer. Gracias, Señor, por humillarnos a través del sufrimiento y a través de las diversas situaciones de la vida.
Gracias por hacer que nuestro corazón se doblegue ante ti y que podamos ver tu gloria en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aún en la muerte veremos tu gloria y aún en la resurrección, los que tengamos que pasar por ella, veremos tu gloria. Gracias porque la glorificación es la doctrina de la meta final del creyente que Cristo obró. Gracias porque la glorificación es la llegada a la meta. Es lo más glorioso después de una travesía ardua y extenuante. Después de una travesía donde muchos pensamos que sucumbimos. Después de una travesía de dolor, posiblemente con heridas y con lágrimas, llegaremos a la meta. Y tú nos permitirás levantar nuestros brazos y mirarte a ti, abrazarte y recibirte. Y escucharemos la frase, la sentencia final: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tú mismo enjugarás nuestras lágrimas, tú mismo sanarás nuestras heridas y transformarás nuestros cuerpos para vivir eternamente contigo. Gracias por tu gloria. No es nuestra gloria. La llegada a la meta no es la gloria del que llegó. La llegada a la meta es la gloria de aquel que lo llamó y lo sostuvo hasta el final. La llegada a la meta no es la gloria del que perseveró. Es la gloria de aquel que lo eligió desde la eternidad y lo sostuvo hasta el final. Por eso dice la Biblia que la adoración en el trono será de todos, rindiendo nuestra adoración a ti eternamente y para siempre, y diciendo: digno eres tú, porque solo tú fuiste inmolado, y por tu voluntad todas las cosas existen, y viviremos para ti y reinaremos contigo. Gracias por llenarnos de esperanza a través de tu palabra. Gracias por hacer que nuestro corazón vibre, que en medio de todas las acechanzas del diablo y toda nuestra propia concupiscencia y nuestra propia maldad, nos alientes con ciertísimas promesas y con eternas verdades del Evangelio. Alienta nuestro corazón con tu palabra. Aliéntanos unos a otros, Señor, con la verdad segura de tu venida y de la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos para vivir eternamente contigo. Gracias por tu palabra y por tus promesas, y gracias por tu Espíritu Santo que aplica tu palabra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.